Gracias, Cami. Listo, buenos días a todos. Bienvenidos a esta capacitación de Django. Voy a compartir mi pantalla. Ya, Listo, perfecto. Creo que ya están viendo. Bueno, mi nombre es David Vega. Soy ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Distrital y actualmente soy desarrollador de la red de investigaciones de tecnología avanzada RITA. ¿Listo? El día de hoy los voy a acompañar para que pues la idea es que podamos dar nuestros primeros pasos en el desarrollo de aplicaciones web con Django. ¿Listo? Vamos a comenzar entendiendo qué es Django, cómo organiza los proyectos y cómo podemos crear una aplicación básica, pero funcional, pues desde cero. La idea es que al finalizar, pues tengamos una base sólida para seguir avanzando, digamos que hacia proyectos más complejos. Los objetivos de esta sesión, pues básicamente son comprender los fundamentos de Django y la arquitectura que maneja, que es un modelo vista plantilla o MVT, aprender a instalar Django y configurar un entorno de desarrollo básico para proyectos Django. Vamos a crear un proyecto y una aplicación en Django, entendiendo la estructura de archivos y componentes principales. Vamos a definir un modelo de datos y gestionar la base de datos utilizando el ORM de Django. Vamos a configurar URLs, vistas y plantillas para construir páginas web dinámicas, que es básicamente la función de Django. Y finalmente vamos a poder visualizar y administrar los datos a través del panel de administración que nos ofrece Django. ¿Listo? Bueno, antes de empezar a programar, digamos que es importante entender en qué terreno vamos a trabajar. Vamos a empezar por responder una pregunta clave y es, ¿qué es Django? ¿Listo? Entonces, Django es un framework de desarrollo de alto nivel basado en Python que permite crear sitios web y aplicaciones web de manera rápida, segura y escalable. ¿Listo? ¿Qué significa que sea un framework de alto nivel? Significa que Django abstrae muchas tareas complejas y nos proporciona herramientas ya listas para usar. Por ejemplo, no necesitamos escribir código manual para conectarnos a una base de datos o protegernos contra ataques muy comunes, ya que Django ya lo incluye todo. Fue creado en 2003 por un equipo de programadores de un periódico local en Estados Unidos. Ellos lo que necesitaban era desarrollar aplicaciones, una aplicación web para que gestionar el contenido noticioso de forma rápida y eficiente. Y ahí fue cuando crearon Django. Fue liberado como código abierto en 2005 y desde entonces pues ha venido evolucionando gracias a toda la comunidad que tiene que pues contribuye a su mejora constante. Listo. Ahora que sabemos qué es Django, es importante entender qué problemas nos ayuda a resolver en el desarrollo web. ¿Listo? Bueno, yo creo que todos sabemos que en un proyecto web lo típico, lo básico que necesitamos es manejar rutas, URLs, ¿cierto? Conectarnos a bases de datos, crear formularios que sean seguros, administrar los usuarios y los permisos, prevenir vulnerabilidades de seguridad y construir pues, interfaces de usuario dinámicas, ¿cierto? Que sean muy agradables para el usuario. Si tuviéramos que construir todo esto desde cero, pues sería un proceso muy largo y muy propenso a errores, ¿cierto? Entonces, Django integra todas estas necesidades básicas en un solo paquete de forma organizada y segura y pues nos ofrece algunas características principales que nos hacen ese desarrollo web pues más sencillo, ¿listo? Entonces, Django nos ofrece un sistema de ruteo de URLs claro, nos ofrece también un ORM para interactuar con la base de datos, nos ofrece el sistema de plantillas para generar HTML dinámico y un panel administrativo para gestionar modelos, pues sin necesidad de construir una interfaz aparte. ¿Listo? Y además de esto, pues nos ofrece una seguridad ya integrada con todo lo que viene en Django para prevenir vulnerabilidades como inyecciones SQL, CSRF, clickjacking, entre otras, pues como muy conocidas. ¿No? Podemos decir que con Django podemos centrarnos en construir las funcionalidades de nuestra aplicación, al igual que pues esta, digamos que es la finalidad de todos los frameworks, en lugar de preocuparnos por reinventar las bases técnicas que
pues se utilizan en todos los proyectos. Ahora vamos a hablar de qué es el ORM de Django. ORM significa Object Relational Mapper o mapeo objeto relacional. Es una capa de Django que traduce nuestros modelos de Python a instrucciones SQL que se ejecutan en la base de datos. Dicho de otra forma, nos permite manejar la base de datos usando objetos o sintaxis de Python en lugar de SQL directo. Es seguro, legible y compatible con múltiples motores de bases de datos. Listo, entonces este ORM nos permite interactuar con la base de datos usando Python en lugar de SQL directamente. Listo, entonces pues estos son unos ejemplitos que tenemos. Entonces básicamente lo que se hace es crear una clase, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante en nuestro archivo models.py. Esto va a ser un modelo que Django va a convertir en una tabla en la base de datos. ¿Listo? Cada instancia de esta clase nos va a representar un registro en la fila de esa tabla. ¿Listo? Entonces, digamos que el ORM lo que hace es que nosotros mediante Python vamos a definir esta clase, esta tabla, que básicamente en SQL se traduciría así. ¿Listo? Entonces no necesitamos escribir SQL, sino que mediante las clases y todos los objetos que nos ofrece Django, vamos a poder interactuar con nuestra base de datos y por detrás, pues básicamente sería un create. ¿Listo? Esta es otra forma, otro ejemplo. Entonces, si nosotros le hacemos referencia a estos métodos, básicamente estaríamos haciendo un select. ¿Listo? Y esta es la forma en la que haríamos un insert, pues usando el ORM de Django. Listo, ahora vamos a ver qué es la arquitectura MVT o modelo vista plantilla. Una de las razones principales pues, de todo el éxito que tiene Django es su estructura muy clara. Django organiza el proyecto siguiendo el patrón llamado MVT o modelo vista template. ¿Listo? O modelo pues también template o plantilla. ¿Listo? El patrón MVT es muy parecido al tradicional MVC, que es el modelo vista controlador. Pero Django le da un enfoque particular. ¿Listo? Entonces, en este caso, el modelo o el modelo nos va a representar la estructura de datos, ¿cierto? Y tiene como función principal, pues, almacenar y gestionar los datos en la base de datos, ¿listo? En la vista vamos a tener toda nuestra lógica de negocio y es donde vamos a recibir las solicitudes del usuario y vamos a determinar qué datos vamos a enviar a la plantilla. ¿Listo? Y la plantilla es básicamente nuestra capa de presentación que lo que hace es definir cómo vamos a mostrar esos datos en la página web. Esto lo hace usando HTML dinámico. Una explicación más sencilla de eso, pues es que vamos a imaginar el modelo, ¿cierto? Nuestro modelo lo vamos a imaginar como la tabla de base de datos que se va a guardar, digamos, nuestros productos, nuestros usuarios o cualquier modelo de base de datos que tenemos ahí. ¿Listo? La vista va a ser el lugar donde decidimos qué hacer cuando alguien visita la página. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a mostrar una lista, le vamos a enviar un formulario, guardamos algo en la base de datos, eso lo va a procesar nuestra vista. Y la plantilla es la página web que el usuario final va a ver. ¿Listo? Como ya lo mencioné antes, pues no va a ser un HTML estático, sino que va a ser dinámico. Y pues ya ahorita vamos a ver cómo funciona esta parte. ¿Listo? Ahora, ¿cómo fluye una petición en Django? Vamos a entender, para entender todo este proceso, pues vamos a ver cómo fluye una petición típica en Django. Pues básicamente un usuario escribe una dirección en el navegador, ¿cierto? Por ejemplo, pues puede ser esta que está aquí. Django primero revisa el archivo llamado urls.py para ver qué vista debe manejar esa URL. Esto lo vamos a entender cuando ya hagamos el ejemplo práctico. La vista recibe esa solicitud, ¿listo? Puede interactuar con un modelo para obtener los datos de la base de datos. Luego, la vista pasa esos datos a una plantilla y esa plantilla genera un HTML dinámico. Finalmente, pues Django lo que hace es que devuelve ese HTML al navegador y el usuario pues ve la página ya con todo lo que hemos armado. ¿Listo? Esto es algo ya más visual.
¿Listo? Entonces, este sería como el diagrama con el cual trabaja Django, cómo fluye esa petición en Django. Entonces, básicamente lo que les explicaba es que tenemos el navegador, ¿cierto? El navegador nos hace una petición. Por aquí, entre el navegador y la vista, tendríamos la URL, ¿cierto? Esa vista lo que va a hacer es, puede devolver una plantilla así nomás, o se viene a la base de datos, a los modelos, que los modelos conectan con la base de datos. Si es necesario, esa base de datos devuelve eh, los datos que necesitamos mostrar y la vista se los envía al template. ¿Listo? Y finalmente, pues, eso es lo que va a ver el usuario. ¿Listo? Digamos que en esencia Django sigue los mismos principios del patrón MVC, que es separar los datos, la lógica de negocio y la presentación. Sin embargo, en el modelo vista controlador, el controlador es quien decide qué hacer con una solicitud del usuario. ¿Listo? En cambio, en Django, esa lógica ya está implícita en las vistas, que son funciones o clases que vamos a utilizar para definir esa lógica de negocio. ¿Listo? Entonces, lo que hace el modelo vista template de Django es que en lugar de llamar la vista a la capa de presentación, Django usa el nombre template porque es el archivo que contiene el HTML con etiquetas Django. ¿Listo? Que son, pues básicamente donde vamos a poder llamar eh, esos datos que le pasamos del modelo, o vamos a poder usar estructuras de control como if, for y todo eso. ¿Listo? Aunque la mayoría de frameworks, digamos que siguen el patrón MVC, Django lo adapta ligeramente, ¿sí? Le da el nombre de vista a la lógica de procesamiento de solicitudes y llama plantilla a la parte visual HTML. Pero pues podríamos decir que conceptualmente cumplen funciones similares. ¿Listo? Este patrón, el MVT, digamos que hace un poco más sencillo el desarrollo y también nos ayuda en el mantenimiento y el escalado de nuestras aplicaciones. Listo. Entonces, digamos que para el ejercicio práctico que vamos a realizar, la idea es hacer una agenda virtual, donde vamos a poder buscar, bueno, vamos a hacer un CRUD sencillo, ¿cierto? Donde vamos a poder registrar, actualizar, eliminar, crear y ver todos los contactos que hemos creado. ¿Listo? Listo. Ahora que entendemos, pues, qué es Django, ¿cierto? Ya vimos qué problemas resuelve y cómo organiza internamente nuestros proyectos, pues ya estamos listos para pasar a la acción. ¿Listo? Vamos a instalar Django y crear nuestro primer proyecto web. Vamos a ver cómo se instala Django, cómo se crea un entorno virtual y cómo iniciar un proyecto básico. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es aquí verificar que sí tenga instalado Python. Listo. Entonces, aquí en este caso voy a usar PowerShell, pues pueden usar CMD o lo que ustedes tengan allá. Las personas que quieran seguir los pasos que yo voy a realizar, pues los pueden hacer. ¿Listo? Si quieren crear la aplicación eh, como yo la estoy creando, pues ahí lo pueden hacer. Y cualquier cosa, pues me pueden preguntar o mostrar lo que hayan avanzado. ¿Listo? Entonces, lo primero es voy a verificar que tenga instalado Python. Esto lo voy a hacer con Python menos version. Listo, en este caso nos dice que tenemos la versión 3.13.3. En dado caso de que no la tengan, pues simplemente es instalar Python. Es algo muy sencillo. Nos vamos aquí a la página oficial de Python. Listo, y si estamos en Windows, pues él nos proporciona el instalador muy conocido, que ya solamente es darle siguiente, siguiente, siguiente y ya tendremos instalado Python. ¿Listo? Una vez instalado Python, pues debemos verificar los paquetes que tengamos. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a usar piplist. Y en este caso, pues vamos a usar este paquete importante que es virtualenv. ¿Listo? En caso que no lo tengamos, pues lo debemos instalar usando pip. ¿Listo? Entonces, si no lo tienen instalado, simplemente vamos a usar este comando de pip.
Bueno, básicamente es decirle pip install virtual env. ¿Listo? Él nos instala todos los paquetes del entorno virtual de Python, ya que, pues digamos que en Python es una buena práctica trabajar dentro de un entorno virtual, ya que esto nos permite aislar las dependencias de cada proyecto y esto nos evita conflictos entre versiones. ¿Listo? Entonces, una vez verificado que tenemos Python y el entorno virtual, entonces voy a crear aquí una carpetica, voy a llamar Django. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio, pues, que es como lo más común que se utiliza para programar. Voy a abrir aquí una terminal y vamos a crear el entorno virtual. ¿Listo? Entonces, para crear un entorno virtual, yo tengo que utilizar este comando que es python-m vn y le pongo el nombre a la carpeta como quiero que se llame mi entorno virtual. ¿Listo? Este "-m" es una bandera que le indica a Python que ejecute este módulo de VM como un script. Si no usamos esta banderita, lo que hace Python es buscar un archivo VM y pues no lo va a encontrar. ¿Listo? Entonces le damos Enter. Como podemos ver, aquí se nos crea la carpeta del entorno virtual. En este caso, pues la llamamos env. Esperamos a que termine de instalar todos los paquetes. Una vez instalado ya el entorno virtual, entonces debemos activarlo. ¿Cómo hacemos esto? Entonces debemos entrar a la carpeta env, después a la carpeta scripts y activar. Listo. Cuando tengamos el entorno virtual activo, vemos que aquí nos aparece esta partecita en verde que nos indica que el entorno virtual está activo. ¿Listo? Entonces ahora todo lo que nosotros instalemos con el gestor de paquetes de Python, que es pip, se guardará solamente dentro de este proyecto. ¿Listo? Entonces aquí yo también puedo hacer un pip list y vemos que en este caso no me salieron todos los paquetes que yo tenía a nivel global, ¿cierto? Sino me sale solamente que tengo pip. ¿Listo? Ahora que ya tenemos el entorno activo, entonces el siguiente paso sería ya instalar Django, que es la herramienta principal pues, que vamos a usar en esta sesión. ¿Listo? Entonces le decimos pip install Django. ¿Listo? Esto, como ya lo mencioné, pues es que nos va a instalar Django, todos los paquetes necesarios de Django en este proyecto, en esta carpeta. ¿Listo? Entonces ya vamos a verificar la instalación de Django. Esperamos a que cargue. Listo, aquí nos dice que ya instaló Django con algunos paquetes que son necesarios también por defecto de Django. Y esto básicamente es bueno, nos dice que hay una versión más actualizada de pip, pero pues en este caso no lo voy a actualizar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para verificar que tenemos Django instalado? Entonces le vamos a decir Django admin -- version. Y aquí nos dice que tenemos 5.2. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que sí está funcionando el entorno virtual? Pues si yo le digo aquí piplist, vemos que tengo aquí también Django 5.2. Y si yo vengo aquí a la PowerShell normal y le digo piplist, vemos que aquí no me instaló Django. ¿Listo? Entonces, para eso usamos el entorno virtual, para separar los paquetes de este proyecto, para que solamente estén disponibles en este proyecto. Esto, digamos que eso es una buena práctica en Django, en Python. ¿Listo? Eh, Listo. Entonces, un detalle interesante de Django es que separa los conceptos de proyecto y aplicación. Y esto tiene una razón muy importante. Entonces, vamos a decir que un proyecto va a ser el contenedor general
que define toda la configuración del sitio web completo. Por ejemplo, entonces esto va a incluir la base de datos que vamos a usar, cómo se maneja la seguridad, la configuración de idiomas, las zonas horarias, entre otras cosas. ¿Listo? Y una aplicación va a ser un módulo funcional independiente que va a cumplir una tarea específica en ese proyecto. ¿Listo? Puede ser una aplicación de blog, una aplicación de usuarios, una aplicación de productos, o en nuestro caso, como la idea es crear una aplicación de contactos, un proyecto de contactos, entonces vamos a llamar nuestra app contactos. ¿Listo? Esta separación entre proyectos y aplicaciones nos va a permitir reutilizar aplicaciones en varios proyectos. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo creo una aplicación de usuarios con el login, con toda esta parte, pues la vamos a poder usar en varios sitios web, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas que nos ofrece Python con Django y es poder reutilizar esas aplicaciones, ¿listo? Vamos a poder dividir el desarrollo entre distintos equipos o personas, entonces, si tengo varias aplicaciones, voy a delegar una aplicación para cada equipo y pues esto nos ayuda mucho en el desarrollo, ¿listo? Y también nos va a permitir que nuestro proyecto se mantenga modular, escalable y mantenible. ¿Listo? En términos simples, pues el proyecto va a ser el esqueleto general del sitio web y las aplicaciones son esos órganos que lo van a hacer funcionar. ¿Listo? Entonces, vamos a crear primero el proyecto general que contiene toda la configuración principal. ¿Listo? Para eso entonces vamos a usar el comando django admin start project y lo voy a llamar contact list. ¿Listo? Este punto que le voy a agregar al final es para que no nos cree una carpeta dentro de esta carpeta ya grande que se llama proyecto de Django, sino que simplemente me va a crear todos los archivos de configuración aquí ya dentro de esta carpeta. ¿Listo? Entonces le doy enter y esto nos genera una estructura de carpetas como la estamos viendo. ¿Listo? Entonces en primer lugar tenemos este archivo manage.py que es el script principal para ejecutar todos los comandos de Django. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver qué comandos son, como migrate, migrate, runser y todos los comandos que vienen ya por defecto de Django. ¿Listo? Nos creó también una carpeta, que es esta que se llama contact list, con la configuración principal del proyecto. Tiene el mismo nombre del proyecto por convención, es decir, que pues el nombre que yo ponga aquí, que es el nombre de mi proyecto, pues me lo va a crear la carpeta. ¿Listo? Tenemos el archivo init que básicamente nos indica que esta carpeta es un módulo de Python. ¿Listo? Tenemos el archivo settings, donde vamos a poder ver las apps que tenemos instaladas. Esto lo vamos a entender más adelante. Tenemos por acá la conexión a la base de datos. ¿Listo? Zona horaria y muchas más configuraciones que, pues digamos que tendríamos que enfocarnos más en esa parte más adelante. ¿Listo? Tenemos esta parte de URLs, este archivo de URLs, que básicamente va a ser el mapa de rutas del proyecto. ¿Listo? Aquí vamos a conectar las URLs del navegador con las vistas. ¿Listo? Algo parecido a esto. Ya más adelante lo vamos a entender mejor. Y los archivos WSGI y ASGI, que básicamente son para ya desplegar ese proyecto en servidores. ¿Listo? Pues en este caso, como va a ser una aplicación muy sencilla, de forma local, pues no vamos a revisar estos archivos muy a profundidad. ¿Listo? Este es el corazón de nuestro sitio web en Django. No es necesario entender cada detalle por ahora, ¿listo? Pero pues sí es importante saber qué hace cada archivo, pues para tenerlo ahí en cuenta. ¿Listo? Voy a limpiar aquí. Listo, entonces Django viene ya con un servidor de desarrollo incorporado que podemos usar para ver nuestra aplicación ya corriendo en el navegador. ¿Listo? ¿Cómo lo utilizamos? Entonces con el comando Python llamamos al archivo manage.py, que es el que nos permite ejecutar todos los comandos de Python, y le decimos run ser. ¿Listo? Entonces aquí vemos esta salida nos está diciendo que el proyecto está corriendo en esta dirección. ¿Listo? Entonces si yo abro esta dirección en el navegador,
que básicamente es el localhost por el puerto 8000. Vamos a ver la famosa página de bienvenida de Django. ¿Listo? En este punto, pues ya podemos decir que nuestro proyecto Django ya está en marcha. ¿Listo? Esta sería la parte inicial de nuestro proyecto de Django. ¿Listo? No sé cómo van hasta ahí, si tienen de pronto algunas dudas, preguntas. Listo, creo que, no sé, Brian Ríos pregunta que qué diferencia hay con la arquitectura de MVC. Creo que esa ya te la respondí. Listo, entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí también hay otra pregunta que dice, ¿puede utilizar React o Angular con Django? La respuesta es sí, ahí podemos utilizar React o Angular con Django. Digamos que pues la idea sería usar Django para toda la parte del backend, ¿cierto? En este caso existe un framework como tal de Django que se llama Django REST Framework, que actúa como una API backend. ¿Listo? Entonces podríamos utilizar este Django, que básicamente sería solo crear nuestras APIs y luego pues lo conectamos con React o Angular como nosotros queramos. ¿Listo? Entonces sí se puede usar React o Angular con Django. Listo, vamos a seguir aquí. Entonces voy a volver a bajar el servidor. Listo. Entonces ya tenemos nuestro proyecto base creado en Django, que lo llamamos contact list, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de un concepto muy importante en Django, que son las aplicaciones, ¿listo? Que ya como les mencioné ahorita, pues en Django una app va a ser una unidad funcional del proyecto, ¿listo? Una app no es una aplicación completa por sí sola, sino va a ser una parte del proyecto que cumple con alguna función específica, ¿listo? Como lo mencioné ahorita, pues una app va a poder encargarse de los usuarios, otra aplicación va a ser la encargada de los productos y otra aplicación pues puede ser los contactos, como en este caso. ¿Listo? Django promueve una arquitectura modular. Esto significa que podemos tener varias apps dentro de un proyecto y cada app puede ser reutilizada dentro de otros proyectos. ¿Listo? Entonces, para crear nuestra primera aplicación, vamos a usar el siguiente comando: Python manage.py startup y voy a llamar contacts. ¿Listo? Listo. Este comando nos va a crear una carpeta llamada contacts. La estamos viendo aquí, ¿cierto? Con los siguientes archivos. Vamos a tener una carpeta de migraciones, que es donde Django va a guardar todos los cambios estructurales que nosotros hagamos en la base de datos. Vamos a tener, bueno, este init.py, que es que lo maneja como un módulo, ¿cierto? Le dice a Django que maneje todo lo que está en esta carpeta como un módulo. Admin, que básicamente nos sirve para registrar los modelos de datos para que puedan ser gestionados a través del panel de administración de Django. ¿Listo? Tenemos apps, que contiene la configuración de la aplicación en sí misma. En este caso, pues tenemos aquí el name. Este name, pues podríamos cambiarlo. Tenemos este apartado, este archivo de models, que nos sirve para definir la estructura de los datos. ¿Listo? Este archivo de test, pues básicamente es para escribir pruebas unitarias de la aplicación, ¿cierto? Para verificar el funcionamiento de los diferentes módulos que creemos. El archivo de vistas para definir la lógica de la respuesta, ¿cierto? Aquí es donde vamos a decirle a Django que la lógica del negocio, ¿cierto? Después de la URL que tiene que usar para mostrar al usuario final. ¿Listo? Listo. Ahora que tenemos ya nuestro entorno listo, vamos a definir la estructura de nuestros datos. ¿Listo? En Django esto se hace a través de los modelos. ¿Qué son los modelos? Básicamente son clases de Python que se traducen y se representan como tablas de bases de datos. ¿Listo? En un modelo de Django, cada atributo de la clase se convierte en una columna
y cada instancia representa una fila. Django se encarga de traducir esa clase a SQL y conectarla con la base de datos usando el ORM, que ya les expliqué al inicio. ¿Listo? Entonces, vamos a definir nuestra clase. En este caso la voy a llamar contact, va a ser una clase contacto, ¿cierto? Voy a utilizar models. Tengo que importarlo. Listo, entonces esta va a ser mi clase. ¿Qué va a pasar con esta clase? Este contact va a ser el nombre que va a tener mi base de datos y ahora voy a decirle qué campos o qué columnas va a tener esa tabla de mi base de datos. ¿Listo? Entonces la primera va a ser un nombre, ¿cierto? Entonces con este model yo le voy a decir que va a ser un chart field. Y le voy a decir que tiene una más... Listo. Listo, creo que aquí está un poquito más. Voy a importar de Django. Ah, no, es que esto no va aquí en vistas, perdón, sino que debemos crearlo aquí en los modelos. Listo, qué pena, y voy a cometer un error. Entonces, esto tenemos que crearlo en los modelos. Listo, entonces tenemos el campo de nombre. Vamos a tener el campo de email, ¿cierto? En este caso le voy a decir que es un email field, que va a tener una longitud de 50. Listo, voy a traer también cumpleaños, la fecha de cumpleaños, ¿cierto? Entonces, como es una fecha, le voy a decir que es un date field, ¿cierto? Esto nos va a servir para que Django por detrás, o estos son validaciones como tal. Entonces, es como si en SQL le dijéramos que ese campo tiene que ser un correo, que ese campo tiene que ser una fecha, y esto nos va a servir más adelante, pues, para que en los formularios pues, se valide antes de enviarse. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más adelante. Le voy a decir que puede ser nulo, es decir, que lo pueden dejar en blanco también. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre este null y este blank? Pues básicamente este null va a ser una validación como tal en la base de datos. Estoy diciendo a la base de datos que este campo puede estar en nulo y este blank es una validación que se hace ya directamente en los formularios. ¿Listo? Entonces, aquí le estoy diciendo que en los formularios esto puede ser en blanco. ¿Listo? Y vamos a traer el teléfono. Charfield. Le doy una longitud máxima. En este caso va a ser de 15. Y también le voy a decir que no puede ser nulo. Puede ser nulo, puede ser nulo. Listo. Aquí me voy a crear otro campito que se va a llamar created. Y básicamente voy a guardar la fecha en la que se creó ese contacto. ¿Listo? Aquí voy a usar un tipo de campo data team file, que este lo que hace es que nos coge el momento en el que fue creado el usuario. ¿Listo? Entonces, y le voy a decir que es un autonode. Esto básicamente lo que hace es que pues, se va a generar de forma automática. ¿Listo? Entonces, aquí en este punto, pues ya hemos creado nuestro modelo de base de datos. ¿Listo? Una vez definimos este modelo de base de datos, ¿listo? Cuando yo corrí el servidor, nos dimos cuenta que aquí nos creó un archivito db.sqlite. Listo, entonces por defecto Django utiliza la base de datos SQLite, que es una base de datos ligera que no necesita instalación ni servidor aparte.
¿Listo? Es ideal para comenzar porque pues, se configura automáticamente, es simplemente un archivo .sqlite, como lo vemos aquí, y pues es suficiente, digamos que para desarrollo o proyectos, prototipos que tengamos que mostrar. ¿Listo? Eh, digamos que aquí en el archivo settings.py nos podemos dar cuenta que en la sección de base de datos, ¿cierto? Tenemos esa conexión al SQLite 3, ¿listo? Entonces aquí nos está diciendo que vamos a utilizar un motor de base de datos SQLite 3 y que esa base de datos va a estar en el directorio, en la base del directorio y que va a ser pues este archivito, ¿listo? En dado caso que tengamos o una base de datos aparte que queramos usar MySQL o cualquier otra base de datos, pues simplemente tendríamos que cambiar pues la configuración en este archivito settings.py. ¿Listo? Listo. Ahora ya tenemos este modelo definido, pero si yo abro este archivo de SQLite 3, pues aquí vemos que no tengo nada, ¿cierto? No tengo tablas, no tengo nada en mi base de datos. ¿Listo? Para reflejar estos cambios en la base de datos necesitamos usar dos comandos, que va a ser migration, ¿cierto? Y make migration. ¿Listo? Entonces el primero que vamos a utilizar es este Python manage py make migration. ¿Listo? Si yo le doy enter me va a decir que no hay cambios detectados. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué pasa esto. Entonces vamos a hacer primero un migrate y está aplicando unas migraciones que ya vienen por defecto en Python. ¿Listo? Entonces, si yo recargo mi base de datos, vemos que ya me creó unas tablas que son por defecto de Django. Estas tablas son, pues básicamente sirven para toda la parte de autenticación, ¿cierto? Nos las crea por defecto Django. Y son estas que estamos aquí. Estas tablas, pues en principio están vacías, ¿cierto? Y ahora sí necesitamos hacer las migraciones de lo que acabamos de hacer. Queremos ver este modelo, esta tabla que acabamos de crear, queremos verla aquí. ¿Listo? Entonces voy a volver a decirle que me haga una migración en Contacts, a mi aplicación Contacts. ¿Listo? Pero entonces aquí me va a decir, espere, yo no tengo una aplicación instalada que se llame Contacts. ¿Listo? Entonces, para que Django sepa que debe usar esta aplicación que estamos creando, para conectar esta aplicación con este proyecto en general, debemos registrarla en el archivo de configuración del proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente aquí en Settings, nos venimos aquí y aquí hay un apartado, un arreglito que nos dice apps instaladas. ¿Listo? Entonces aquí debemos agregar Contacts. Este nombre que está aquí en las apps instaladas debe ser el mismo nombre que tengamos aquí, ¿listo? Porque si no, pues no va a servir. Guardamos estos cambios y si yo vuelvo a darle Make Migration, ahí sí ya nos va a decir, listo, tengo una migración que va a ser crear el modelo Contact, ¿listo? Estas migraciones Django las guarda en la carpetica de migración del proyecto. Voy a cerrar este aquí. ¿Listo? Que básicamente nos va a crear con una numeración automática de Django, nos va a crear un archivito así para cada migración o para cada cambio que hagamos en nuestro modelo de base de datos. ¿Listo? ¿Qué va a tener esto por dentro? Pues las instrucciones, ¿cierto? Las instrucciones que da Django para que el ORM realice la creación de esto dentro de la base de datos. ¿Listo? Vemos que tenemos lo mismo que nosotros agregamos, más una columna de ID. Esta columna se agrega automáticamente, Django la agrega automáticamente, que pues básicamente va a ser la primary key pues, de ese modelo que estamos creando. ¿Listo? Entonces, aquí ya hicimos nuestra migración, ¿cierto? Guardamos el archivito, pero si yo vengo aquí a la base de datos, pues todavía no estoy viendo mi tabla, la tabla que quiero ver. ¿Listo? Entonces, Make Migration simplemente nos prepara esos cambios, nos alista todos los cambios que hemos hecho. ¿Listo?
Y para poder reflejar eso en la base de datos o para decirle al ORM de Django que me cree eso, que me altere mi base de datos, voy a decirle python manage.py migrate. ¿Listo? Aquí me dice que aplicó esa migración de contacts. ¿Listo? Me da el nombre del archivo, el nombre de la migración que agregó. Y si yo recargo aquí, vemos que me crea un contact-contact. ¿Listo? En esencia, este es el nombre de la aplicación, ¿cierto? Porque yo puedo tener, puede pasar que tenga varias tablas en varias aplicaciones con el mismo nombre. Entonces Django nos agrega este prefijo para pues, que nos ayude a identificar esas tablas. ¿Listo? Si yo abro esta tabla, pues vemos que efectivamente están los campos que yo creé, ¿cierto? Y ya con esto pues tendríamos la migración realizada, ya vemos la tabla que acabamos de crear a través del modelo, ya la tenemos aquí en la base de datos. ¿Listo? Listo. Antes de continuar, pues me gustaría mostrarles una de las herramientas más potentes que Django nos ofrece ya de fábrica, que va a ser el panel de administración. ¿Listo? Lo primero que tenemos que saber es que al iniciar, pues apenas carguemos nuestro proyecto, ya tendremos el administrador disponible. ¿Listo? Lo vamos a poder observar. Si yo voy a cerrar aquí esto ya. Apenas creamos esta configuración del proyecto, en este URL tenemos ya una URL registrada que nos dice admin, ¿cierto? Esto quiere decir que esta ya la vamos a tener disponible, ¿listo? El admin de Django es una interfaz web automática que nos va a permitir gestionar fácilmente los datos de nuestras aplicaciones. Es decir, que nos va a permitir crear, editar, ver y eliminar registros directamente sin necesidad de programar los formularios ni construir vistas específicas. ¿Listo? Es seguro porque nos va a pedir un login y es extensible porque podemos personalizarlo para nuestros modelos. ¿Listo? Entonces, voy aquí a correr el servidor. ¿Listo? Entonces le voy a decir un ser. Listo. Y como ya en esta URL me está diciendo que admin, entonces yo puedo decirle aquí vaya admin. Listo. Listo, pero ahora necesito un usuario y una contraseña. Listo. Entonces, para poder ingresar, debemos crear primero lo que Django llama un superusuario. Listo. Esto lo vamos a realizar pues desde aquí, desde la consola. Listo. ¿Qué es el superusuario? Básicamente es una cuenta especial pues, que va a tener acceso a todo el panel administrativo. Nos va a permitir gestionar todos los modelos, los usuarios y pues algunas configuraciones del sistema. ¿Listo? ¿Cómo creamos este superusuario? Le damos python manage.py create superuser. ¿Listo? En este punto Django nos pide el username, ¿cierto? Dice que si lo dejamos en blanco, pues toma por defecto David. En este caso yo le voy a decir que es admin. Nos pide un correo. Este correo pues no es necesario, yo lo voy a dejar en blanco. Y una contraseña. ¿Listo? Repetimos esa contraseña. Y aquí, pues, bueno, la contraseña, pues, Django nos sugiere que sea lo suficientemente segura, ¿cierto? En este caso me está diciendo que la contraseña es muy similar al nombre de usuario, que es muy corta, ¿listo? Que no contiene, debería contener al menos 8 caracteres y que es muy cómodo, ¿listo? En este caso, pues, como es algo netamente de ejemplo, pues le voy a decir que sí. Y me dice que el superusuario fue creado con éxito, ¿listo? Entonces, me voy a devolver aquí la pantalla. Voy a volver a correr el servidor. Y me voy a loguear con las credenciales pues, que acabé de crear. Listo. Acá básicamente que estamos viendo el panel de administración que nos ofrece Django, pues como ya lo mencioné, es de forma automática. No necesitamos hacer nada, ningún cambio para poder acceder a este panel de administración. ¿Listo? Aquí vamos a poder crear usuarios, crear grupos, ¿cierto? Gestionar los permisos. Si yo le doy clic aquí en usuarios, voy a ver el usuario que tengo, que es
hasta ahora el que acabé de crear, ¿cierto? Ya en este punto voy a poder agregar usuarios directamente aquí. ¿Listo? Voy a poder crear grupos. Estos grupos básicamente son grupos de seguridad, ¿cierto? De administración, donde voy a poder agregar el nombre de mi grupo de administración y estos son los permisos que tengo. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí podemos ver la aplicación de Contact, ¿cierto? Entonces aquí me dice, puede agregar un contacto, puede cambiar un contacto, puede eliminar un contacto, puede ver los contactos. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera agregar aquí algún permiso para que solamente pueda agregar, entonces ese usuario o este grupo de permisos, pues solamente podría tener permisos para agregar contactos. ¿Listo? Yo les mencioné que en este punto podríamos gestionar usuarios, grupos y también gestionar nuestros modelos de bases de datos, ¿cierto? Pero aquí no estamos viendo nuestro modelo contactos, ¿cierto? Que fue el que creamos. ¿Cómo hacemos para visualizar eso? ¿Listo? Para que nuestros modelos aparezcan en el panel de administración, debemos registrarlos explícitamente en este archivito que se llama admin. ¿Listo? Ya les había dicho que aquí vamos a registrar todos los modelos que queremos administrar desde nuestro administrador de Python. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto? Básicamente le decimos admin, ¿cierto? Ya es un módulo que viene importado por defecto de Django, site.register, y aquí le vamos a mandar el nombre del modelo que queremos administrar desde el panel de administración. ¿Listo? Aquí lo voy a importar, ¿cierto? Lo que hace esto es traerme desde este modelo esta clase. ¿Listo? Este nombrecito tiene que ser el mismo que tengamos aquí. Si yo guardo, automáticamente el servidor se me reinicia. Y si yo recargo acá, vemos que ya tenemos contactos. ¿Listo? Podemos agregarlos o cambiar esto. ¿Listo? Entonces, si yo le doy aquí a agregar, vemos que efectivamente nos muestra los campos que nosotros definimos en este modelo, ¿cierto? En este caso, nombre, correo, eh, fecha de cumpleaños y teléfono, lo vemos aquí. Y este no nos lo muestra porque le dijimos que iba a ser automático. Entonces Django por detrás lo que va a hacer es que apenas yo le dé clic aquí, va a tomar la fecha y hora en la que fue creado ese contacto. ¿Listo? Entonces voy a crear aquí un contacto de ejemplo. Voy a decirle que... Listo, aquí ya creé mi objeto. Listo. Pero entonces vemos que este objeto me sale así, como un contact object. ¿Listo? Entonces, para nosotros poder ver, digamos que el nombre de esto, ¿cierto? Esto no es una visual muy atractiva, entonces debemos cambiar algo. Debemos agregar aquí una sentencia, ¿cierto? Vamos a definir esto. ¿Listo? Entonces, esto ya es como tal de Python que nos ayuda y hacemos referencia al nombre. ¿Listo? Entonces, este pedacito de código nos va a ayudar para que nosotros podamos visualizar aquí el nombre como tal y que no nos salga el objeto empaquetado como tal. ¿Listo? Entonces, aquí ya vemos que cambió esto, ¿cierto? Una visual ya más agradable. ¿Listo? Con simplemente esto. Pero existe otra forma de hacer lo mismo. ¿Listo? Entonces, voy a comentar esto. ¿Listo? Y existe otra forma de registrar mis modelos, que es un poco más detallada. ¿Listo? Entonces esta es una forma muy general. Me trae el modelo, voy a comentarlo. Y la siguiente forma es definiendo una clase. Entonces yo le defino una clase que se va a llamar contactAdmin. Listo. Voy a utilizar la clase admin.modeladmin. Listo. Esto ya es una clase predefinida de Django y me va a traer algunos atributos por defecto. Listo. Entre ellos tengo list display. Listo. ¿Qué va a hacer este list display? Entonces yo le voy a decir muéstrame el nombre y muéstrame el correo.
Listo. Aquí debo agregar un decorador para decirle a Django que me lo tiene que registrar en mi admin, ¿cierto? Pasándole el nombre de mi modelo. Listo. ¿Y qué va a pasar ahora? Que yo al decirle list display, todos los campos que yo ponga aquí me los va a mostrar en esta tablita. ¿Listo? Entonces, si yo quiero agregar más campos en esta tabla, pues lo voy a poder hacer. Si quiero que me aparezca font, listo. Vemos que aquí me agrega el font. Entonces, esta es otra forma en la que podemos registrar nuestros modelos para que aparezcan en el admin. ¿Listo? ¿Qué más vamos a poder hacer aquí? Podemos también poner un search file, que básicamente es agregar un filtro, ¿cierto? Un criterio de búsqueda. En este caso le voy a decir que me filtre o me busque por el nombre. ¿Listo? Y vemos que me aparece esto. ¿Listo? Entonces voy a crearme otro contacto aquí de ejemplo. Voy a agregar a Juan. Listo. Entonces, al yo agregar este campo, este atributo que se llama Search Files, voy a poder agregar todos los criterios de búsqueda con los que va a trabajar de Django. ¿Listo? Entonces, si yo pongo aquí David, le digo buscar, vemos que solo me va a traer, si yo tuviera otro contacto que tuviera dentro de ese nombre estos caracteres, entonces pues me traería todos los contactos que contengan David. ¿Listo? Listo. ¿Qué más podemos usar? Aquí también podemos configurar este formulario, ¿cierto? En dado caso de que sea un formulario muy extenso y yo no quiera mostrar todos los campos, entonces con el atributo fields voy a poder decirle qué campos quiero mostrar en ese formulario, qué campos me interesan mostrar en ese formulario. Listo, en este caso voy a decirle que solo me muestre el nombre y el teléfono. Listo, ya no me interesa guardar los correos, solo voy a decirle que me muestre nombre y teléfono. ¿Listo? Entonces, aquí con esta clase, digamos que esta primera forma en la que les mostré es mucho más general, mucho más rápida, ¿cierto? Pero esta forma nos ayuda a ser un poco más específicos en la forma en la que registramos esos modelos allá en nuestro administrador. ¿Listo? Voy a volver a eliminar esto, voy a dejar esta solamente, no la voy a eliminar, la voy a comentar. Y voy a volver a dejar esto. Listo. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál es la extensión para ver esas tablas en el archivo db.sqli3? La extensión que yo utilizo es esta que se llama SQLite. ¿Listo? Esa es la extensión. Listo, básicamente pues nos da una visual muy sencilla aquí directamente desde el Visual. No tenemos que instalar ningún otro visualizador de bases de datos. Entonces pues sí digamos que ayuda bastante. Ah, bueno, aquí como ya creé dos registros, pues yo voy a poder verlos acá. ¿Listo? Y vemos que sí efectivamente me está guardando el atributo de creado. ¿Listo? Entonces este fue creado en esta fecha y este fue creado en esta fecha. ¿Listo? Listo. Ya definimos entonces cómo guardamos los datos en la base de datos con los modelos y observamos pues el panel de administración que nos ofrece Django, ¿cierto? Ahora vamos a aprender cómo esos datos van a viajar a través de la web, a través de las URLs y cómo los vamos a utilizar en las vistas y las plantillas. ¿Listo? Bueno, aquí me voy a devolver un momentico a las diapositivas. Listo, entonces antes de crear nuestras primeras rutas y vistas, es importante entender que Django nos ofrece dos formas principales de construir vistas.
¿listo? Vamos a tener funciones basadas en vistas y clases basadas en vistas, ¿listo? La primera, que es una FBV, una función basada en vista, básicamente, pues es una función de Python que va a recibir una solicitud, en este caso un request, y va a devolver una respuesta. Esta forma es muy simple, muy explícita, muy directa y es ideal para vistas que realizan pues una única tarea. ¿Listo? Este es como el esqueleto de esas funciones basadas en vistas, ¿cierto? Va a ser una función que recibe un request, la lógica que vamos a manejar ahí y vamos a retornar una respuesta. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una clase basada en una vista? Va a ser una clase de Python que va a manejar las solicitudes eh, como métodos, get, post o los demás métodos que queramos utilizar. ¿Listo? Una clase basada en una vista nos va a permitir reutilizar código, extender funcionalidades y manejar diferentes tipos de solicitudes de una manera más ordenada. ¿Listo? Django, ya hay una librería de Django que nos ofrece vistas ya listas para tareas comunes. ¿Listo? Como listar, crear, actualizar, eliminar, que es básicamente lo que siempre se necesita en un proyecto, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar esas cosas. Esta es la estructura básica de una clase basada en vista, ¿cierto? Entonces, básicamente vamos a necesitar eh, esta, este módulo de Django y lo que vamos a hacer es crear una clase que básicamente por dentro va a tener funciones basadas en vista. ¿Listo? Entonces va a ser algo más robusto, pero pues que nos va a ayudar. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales diferencias entre una función basada en vista y una clase basada en vista? Pues la forma, digamos que la función es más simple, ¿cierto? Mientras que una clase va a ser ya una clase orientada a métodos, ¿listo? Eh, con las funciones basadas en vistas tenemos mucha más simplicidad y control total de lo que se va a realizar dentro de esa función, mientras que en la clase basada en vista, pues lo único, la idea es reutilizar y pues tener menos código repetitivo, ¿cierto? El uso, entonces, las funciones basadas en vistas las usamos más que todo para tareas simples o flujos personalizados, ¿cierto? Una funcionalidad que, mejor dicho, solamente la tenga esa aplicación. Y las clases basadas en vistas, pues, se utilizan para CRUD o vistas muy repetitivas que sean, pues, complejas de manejar. Entonces ya Django nos ofrece un módulo con todas esas clases basadas en vistas que son muy sencillas de utilizar. ¿Listo? Listo. Entonces, listo. ¿Cuándo podemos usar cada una de ellas? Entonces, como ya les mencioné, las funciones basadas en vistas los vamos a utilizar cuando sea una lógica sencilla, cuando queramos control absoluto de esa solicitud y de la respuesta. Y digamos que también es muy usada esta función basada en vista para aprender cómo es la mecánica interna de Django. ¿Listo? Esto nos da una visual muy clara de cómo funciona Django. ¿Listo? Y esas clases basadas en vistas, ¿cierto? Entonces ya las vamos a utilizar cuando ya, pues como son módulos ya que nos ofrece Django, van a ser muy sencillos de usar y pues las podemos utilizar con operaciones comunes, en este caso como el CRUD que estamos construyendo nosotros, ¿cierto? Cuando queremos evitar escribir la misma lógica en varias vistas y sabemos que una vista es muy similar o prácticamente igual a otra, entonces vamos a utilizar clases y cuando buscamos una estructura más extensible para proyectos grandes. ¿Listo? ¿Cuál es la idea del día de hoy? Vamos a crear rutas, una vista y una plantilla simple. Vamos a hacerlo primero usando funciones basadas en vistas y luego vamos a hacerlo usando las clases basadas en vistas genéricas que ya nos ofrece Django. ¿Listo? Para el mismo objetivo. ¿Listo? Entonces así podremos comparar ambas formas de trabajar en Django. ¿Listo? Entonces, primero vamos a crear una vista basada en una función que va a recibir una solicitud y devuelve una respuesta. ¿Listo? Como ya lo habíamos dicho antes, la vista será el puente entre la base de datos y el navegador del usuario. Se va a encargar esa vista de buscar esos datos, preparar la información y decidir cuál plantilla va a usar.
Listo, entonces vamos a crear aquí en nuestro archivo de vistas, ¿cierto? Ahora sí, vamos a crear nuestra primera vista. ¿Listo? Denme un momentico. Qué pena con ustedes. Listo, qué pena con ustedes. Listo, entonces vamos a crear aquí nuestra primera vista usando funciones basadas en vistas, ¿cierto? Entonces vamos a definir nuestra función, ¿listo? Listo, en este caso, lo primero que vamos a hacer, es traer toda esta información, o bueno, estos dos contactos, ¿cierto? Vamos a traer estos dos contactos que ya tenemos creados aquí, ¿listo? Entonces, básicamente este sería mi contact, mi lista de contactos, ¿listo? Con toda la información que ya tenemos en la base de datos, vamos a traer. Decimos que esto va a recibir un request, ¿cierto? Entonces aquí vamos a definir un contacts, ¿listo? Y lo que vamos a decirle aquí es que vamos a usar el ORM, ¿cierto? Aquí vamos a importar de modelos, vamos a importar ese modelo contacto que fue el que creamos. Y aquí ya vamos a empezar a usar nuestro ORM. Entonces, ¿cómo le decimos a nuestra base de datos que nos devuelva todo lo que tengamos en esa tabla de contactos? O básicamente, ¿cómo le hacemos un select? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a decir objects, listo, que me traiga todos los objetos de ese modelo, todos los objetos, listo. Entonces, con esto ya le estamos diciendo a nuestro ORM Django que vaya a la base de datos y nos devuelva todos los objetos que tengamos en este modelo de contactos, ¿listo? O en esa tabla llamada contactos, ¿listo? Luego de esto, pues vamos a retornar, ¿cierto? Lo más usual es usar un render. ¿Qué va a recibir este render o qué va a hacer ese render? Va a renderizar esa plantilla que vamos a crear ahorita, ¿listo? Entonces, aquí le tenemos que pasar el request. El segundo parámetro va a ser el template, el nombre de ese template que vamos a usar o esa plantilla HTML, ¿cierto? En este caso la voy a llamar contactlist.html. Listo. Y aquí lo siguiente será pasarle todo el contexto a esa plantilla. ¿Listo? ¿Qué se refiere a contexto? Todo lo que yo quiero utilizar o lo que va a ser contenido dinámico dentro de esa plantilla. ¿Listo? En este caso, ¿qué necesitamos mostrar? Nuestros contactos, ¿cierto? Lo voy a llamar contact, va a ser el nombre con el que le va a llegar a la plantilla. ¿Y qué le vamos a pasar? Todos los objetos de nuestra base de datos. ¿Listo? Listo. En este punto ya tenemos creada nuestra vista. Ya definimos la lógica de negocio para que Django sepa qué hacer cuando visiten cierta URL, ¿cierto? Ahora vamos a hacer que esa URL pues esté lista para que cuando la visiten haga esto, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí en este archivito, en esta aplicación, Django no nos crea una carpeta por defecto, un archivo, perdón, por defecto que se llama URLs, ¿cierto? ¿Por qué no lo hace? Entonces, una duda muy común es esta, porque cuando creo una aplicación con el comando startup, no se crea automáticamente el archivo URL, ¿listo? Entonces, lo que pasa es que no todas las aplicaciones van a necesitar tener URLs propias, ¿listo? Algunas aplicaciones pueden simplemente definir algunos modelos o pueden definir señales o tareas en segundo plano sin exponer rutas directas al usuario. Por eso Django no crea por defecto ese archivo
sino que deja al desarrollador esa decisión de si esa aplicación va a necesitar las URLs o no va a necesitar URLs públicas. ¿Listo? Un ejemplo de esto, podríamos crear nosotros una aplicación llamada notificaciones, ¿sí? Que solamente lo que va a hacer es que va a enviar correos automáticos cuando se crea un nuevo contacto. Esa aplicación no va a necesitar una vista pública ni una URL, sino que solo va a definir pues esa funcionalidad de enviar los correos. ¿Listo? Entonces, en este caso, como la idea es que pues el usuario sí pueda ver esa lista de contactos, entonces me voy a crear el archivo url.py y aquí es donde vamos a registrar nuestras URLs. ¿Listo? Entonces voy a copiarme esto que tengo aquí del archivo principal de URLs y lo voy a copiar aquí. ¿Listo? Entonces mi URL, mi primer URL, la voy a llamar list. ¿Listo? Entonces el primer parámetro de este path va a ser el nombre de mi URL, ¿cierto? Después le voy a pasar la vista que necesito que renderice, ¿cierto? En este caso voy a usar views. Eso es un módulo de Django. Tengo que importar mis vistas. Ah, no, las de Django no era. Aquí. ¿Cierto? Aquí le estoy diciendo, tráigame todas las vistas que tiene en esa aplicación contactos. ¿Listo? Entonces, para yo poder llamar a esta función que acabé de crear, ¿cierto? La llamé contact list, entonces la voy a llamar aquí. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Cuando el usuario me pida esta URL, váyase a esta vista y aplique toda la lógica de negocio que tenemos en esta vista. Listo, voy a crear un name. Listo, este name nos va a servir para hacer referencia a esta URL más adelante, ¿cierto? Más adelante les explico por qué es importante este nombre. Por ahora lo vamos a dejar así. Y listo. Listo, ahora necesitamos, ya tengo creada esta URL, ¿cierto? Que es una URL interna de contactos. Pero necesito ahora decirle a mi aplicación general que utilice esas URLs, ¿cierto? Que las reconozca, que las use. Entonces tenemos que venir aquí al archivo URLs de la aplicación principal y registrarlas aquí. ¿Cómo hacemos esto? Usando path. Le damos el nombre de esa URL. En este caso lo voy a llamar contacts. Listo. Y voy a usar esta librería include de Django. Listo. Y le voy a decir, inclúyame todas las URL de contacts. ¿Listo? Listo. Ya en este punto entonces tendríamos conectada nuestra aplicación principal. Tengo un error. Aquí un momento que tengo un error. Contacts.urls. Listo, aquí no era guión bajo, sino era un puntico. Aquí le estoy diciendo entonces, inclúyame, además de esta ruta de admin, voy a incluir todas las rutas que yo genere en este archivo de rutas de, de mi aplicación como tal. ¿Listo? Entonces ahora me voy a venir aquí a mí y aquí vemos que me dice, bueno, usted no tiene ninguna ruta definida para la ruta raíz, ¿cierto? Yo solamente tengo dos URLs disponibles, admin y contactos. ¿Listo? Entonces voy a venir aquí a contactos. Y lo mismo, entonces me va a decir que aquí no tengo ninguna ruta definida para la raíz. Entonces voy a irme a list, que fue la que definimos,
y ahora voy a tener este error. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo el template no existe, ¿cierto? No existe un template con este nombre. Un template que yo pueda renderizar no existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta hacer? Ya tenemos nuestra URL conectada a la vista y por aquí en la vista le dijimos que tenía que usar este archivito de contact list HTML, pero no lo hemos creado, ¿cierto? Entonces, debemos crear ese archivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la estructura de Django? Entonces, debemos crear aquí dentro de nuestra aplicación una carpetica que se va a llamar templates. ¿Listo? Y dentro de templates vamos a crear el contact list.html. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué es una plantilla en Django? Entonces, una plantilla en Django va a ser, básicamente, es un archivo HTML que va a poder tener variables, como ya les dije anteriormente, y estructuras de control, como for o como if. ¿Listo? Django va a procesar esa plantilla y la va a rellenar con los datos que le enviamos desde la vista. ¿Listo? Con la plantilla podemos hacer que pues, nuestros sitios web sean dinámicos, mostrando información de la base de datos en tiempo real, sin necesidad de codificar el HTML manualmente para cada dato. ¿Listo? Entonces aquí, digamos que ya estamos muy cortos de tiempo, entonces yo ya tengo aquí listo mi HTML, ¿cierto? De ejemplito. Se los voy a explicar rápidamente, pues me rinde un poquito más. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente en este HTML muy básico, ¿cierto? Es una estructura normal. Dentro del body vamos a tener un título, ¿cierto? Que va a decir mis contactos. Y aquí creamos una tabla. ¿Con qué fin creamos esta tabla? Con el fin de mostrar esos datos. ¿Listo? Entonces, aquí es donde entra Django a participar. ¿Listo? Si vemos aquí en esta tabla, ¿cierto? Ya hemos creado nuestra tabla. Vamos a tener nombres, nacimiento, lugar y registro, ¿cierto? Pero entonces necesitamos que esto sea de forma dinámica, ¿no? Porque no sabemos cuántos contactos hay. Entonces, como aquí en nuestra vista le enviamos un contexto que eran los contactos, él los va a poder utilizar aquí, ¿cierto? Entonces, yo lo llamé, en esta vista yo lo llamé contacts, entonces ese objeto lo voy a poder utilizar aquí dentro de HTML, ¿listo? Entonces, estos sintaxis de Django, le voy a decir que me haga un for, ¿cierto? Para cada contacto dentro de ese grupo de contactos que le envié. ¿Qué va a hacer esto? Que me va a crear un registro en la tabla con el nombre, el correo, con el cumpleaños, el teléfono y la fecha de creado. ¿Listo? Entonces, como ya creé mi contact list, puedo volverme aquí y recargar. Voy a volver a correr el servidor. ¿Listo? Entonces, como vemos, ya nos trajo todos los datos que teníamos dentro de nuestra base de datos, ¿cierto? Tenemos David, que fue el primero que creamos, y Juan. ¿Listo? Ya en este punto, pues ya hemos visto cómo funciona la plantilla, ¿cierto? Y definimos nuestra vista usando una función basada en una vista, ¿listo? Ahora vamos a realizar esto mismo que acabamos de hacer, pero usando una clase basada en vistas, ¿listo? Entonces, voy a dejar esa ahí quietica, no la voy a mover y voy a crearme la clase. Entonces, a mi clase la voy a llamar contact list view. Listo. Entonces, aquí yo les mencionaba que Django nos ofrece un módulo completo con algunas listas ya genéricas. Este módulo lo vamos a importar de Django.views y ese módulo se llama generic. ¿Listo? Entonces, principalmente hay una clase que se llama listView, que es la que vamos a utilizar así, que esa clase por detrás básicamente lo que hace es esto mismo. ¿Listo? Cuando nosotros le hacemos esa petición al navegador, esa clase listView nos va a traer eso. ¿Listo? ¿Qué debemos definir aquí?
el modelo que vamos a utilizar, ¿listo? ¿Qué tabla necesita utilizar? En este caso, contact, ¿listo? Y el nombre del template. Template name, en este caso, contact list.html. ¿Listo? Y aquí, como le estamos enviando este contexto, entonces también tenemos que enviarle el context object name, que va a ser contacts. ¿Listo? Listo, entonces ya tengo creada esta clase, pero ahora necesito definir la URL, ¿cierto? Para que me utilice esta clase, porque hasta el día de hoy solamente tengo una URL. ¿Listo? Entonces, nos venimos igual aquí al URLs de contactos de mi aplicación. Voy a aplicar esta línea. Listo, entonces voy a decirle que esta lista, para si la agrego a la misma ruta, pues ahí habría como un conflicto. Entonces voy a llamar esta lista de una clase basada en una vista. Una clase basada en una vista, sí. ¿Cómo hago el llamado de esto? Entonces aquí sí va a ser un poco diferente. Necesito importar desde mis vistas, ¿cierto? Necesito importar esa clase que acabé de crear, ¿listo? Entonces, aquí básicamente lo que le estoy diciendo es que me importe esta clase, ¿listo? Para poderla usar aquí, ¿listo? Entonces ahí ya la voy a poder llamar y le voy a decir que me la muestre como una vista, ¿cierto? Listo, aquí le voy a cambiar este nombre, CVV, para cambiar esas dos. Listo. Y si yo vengo al navegador y en vez de ir a list, me voy a list CVV, listo. Vemos que tenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, pues aquí nos podemos dar cuenta que podemos usar tanto funciones basadas en vista como clases basadas en vista y vamos a obtener básicamente el mismo resultado. ¿Listo? En algunas cosas vamos a tener el mismo resultado. Como ya lo mencioné antes, pues aquí tenemos un poquito más de control porque yo aquí podría poner muchas más cosas antes de pasarle ese contacto, como hacer filtros o demás cosas, mientras que este list view simplemente me trae todo de una vez. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos esa forma en la que vamos a trabajar como funciones basadas en vistas y clases basadas en vistas. ¿Listo? Listo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues la pueden ir dejando ahí en el chat. Yo trato de resolverla y pues al final de la capacitación o si la veo antes, pues la resuelvo antes. ¿Listo? Listo, entonces básicamente podríamos decir que en las funciones basadas en vistas, todo el flujo lo escribimos nosotros manualmente, ¿cierto? Mientras que en la clase basada en vistas, Django hace la consulta por nosotros y nos entrega ese resultado, ¿cierto? En la función basada en vista tenemos más control y más, pero pues claramente vamos a tener más código, es mejor para lógicas personalizadas y en las clases basadas en vistas, pues va a ser menos código, más estructurado y pues las utilizamos básicamente para operaciones estándar como los CRUD sencillitos. ¿Listo? En proyectos pequeños o educativos, pues como este, muchas veces preferimos usar estas funciones basadas en vistas porque, como ya les expliqué, pues nos ayudan a entender mejor el flujo en el que trabaja Django, ¿cierto? Pero ya en proyectos más grandes o con operaciones ya muy repetitivas, pues las clases basadas en vistas nos van a ayudar a escribir mucho menos código y a trabajar pues de forma un poquito más ordenada. ¿Listo? Entonces, bueno, como ya somos capaces de crear el flujo completo en Django, ¿cierto? Desde que el usuario pide la página hasta mostrarle esos datos dinámicos, como lo vimos aquí, ¿cierto? Estos datos van a ser dinámicos dependiendo la cantidad de contactos que tengamos. Pues el siguiente paso es que vamos a interactuar un poquito más, ¿listo? Vamos a empezar a crear, editar y eliminar registros, ¿listo? Yo creo que el tiempo no nos va a dar para más, entonces vamos a intentar hacer esto de forma muy rápida, ¿listo? Como ya, al igual que esta forma, entonces vamos a trabajar primero vistas basadas en
funciones basadas en vistas, y luego vamos a usar las clases basadas en vistas. ¿Listo? Entonces voy a poner por aquí un comentario, listar contactos, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear contactos. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, antes de hacer esto, vamos a darle un poquito más de diseño a esto, ¿cierto? Esto está muy plano, un poco feo, entonces eh, voy a usar Bootstrap en este caso, que es lo más rápido. Listo. Entonces, voy a instalar Bootstrap aquí rápidamente. Listo, ya tengo agregado Bootstrap, entonces si yo recargo esto, vemos que me cambió simplemente la fuente, ¿cierto? Esta es la fuente predeterminada de Bootstrap, se ve un poquito mejor, pero pues vamos a empezar a agregarle algunas cositas. ¿Listo? Entonces, vamos a agregar un banner. Listo, yo aquí ya lo tengo construido para que sea más rápido. Listo, vamos a agregar este banner, pues básicamente va a ser un contenedor que va a tener pues esto que estamos escribiendo aquí, ¿cierto? Listo, vamos a centrar todo lo que tenemos en el body. Agreguemos una clase aquí, container. Sí. Listo. Listo, ya se ve un poquito más bonito, ¿cierto? Pero entonces esta visual está un poco fea, entonces voy a usar una tabla de Bootstrap que nos va a ayudar a que se vea un poquito más bonito. ¿Listo? Aquí le voy a poner... Voy a decirle que esto es una tabla responsive. Esto básicamente lo que hace es que cuando la pantalla sea muy chiquita, tengamos el scroll hacia horizontalmente, ¿cierto? Para que nos ayude ahí en varias pantallas. Le voy a dar un poquito más de margen a esto. Y listo. Listo, ya con esta visual entonces ya se ve un poquito más atractivo. Voy a bajar esto un poquito. Listo. Listo, perfecto. Entonces aquí ya tenemos una visual mucho más atractiva de nuestra aplicación, ¿cierto? Vamos a tener aquí esta visualización de hover. Listo, y podemos ir jugando con los estilos como nosotros queramos. Listo, entonces como nos damos cuenta, los estilos, pues entre comillas, son muy aparte de Django. Entonces van a poder hacer lo que ustedes quieran con los estilos, agregar todos los estilos que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Listo. Bueno, el siguiente paso, pues ya trajimos todos los registros que teníamos. El siguiente paso va a ser, bueno, cómo queremos que registrar nuestros contactos, ¿cierto? No queremos que vayamos directamente a la página de administración, sino que vamos a crear directamente aquí una vista para crear nuestros contactos, ¿listo? Entonces, lo más común para un nuevo registro en cualquier aplicación, pues es usar un formulario, ¿cierto? Con los campos que necesitamos y que queremos guardar en la base de datos. En este caso, pues los campos con los que creamos nuestro modelo, ¿cierto? Django nos ofrece una herramienta muy útil llamada Model Form, ¿cierto? Es un módulo que nos genera automáticamente un formulario basado en un modelo. ¿Cómo utilizamos ese Model Form? Entonces, tenemos que crearnos aquí otra carpetica, otro archivo que vamos a llamar forms.py, ¿cierto? Y aquí vamos a importar de Django ese módulo llamado forms, ¿cierto? Y vamos a crear una clase contact form,
Esta nos va a ayudar a hacer un formulario de forma rápidamente, ¿cierto? Esto es sintaxis de Python. Vamos a decirle class meta. Y aquí le vamos a decir qué modelo vamos a utilizar, ¿cierto? En este caso tenemos que utilizar el modelo contact, que fue el que ya creamos, ¿cierto? Importarlo. Y le vamos a decir qué campos vamos a utilizar. En ese formulario, ¿listo? Entonces en este caso voy a poner name, email, birth y phone. ¿Listo? Guardo y ahora vamos a crear nuestra vista. Listo. La voy a copiar de por aquí, ya que pues digamos que el tiempo ya está muy reducido, entonces la voy a copiar aquí de este ejemplito que ya tenía creado. ¿Listo? ¿No? Listo, entonces aquí necesitamos importar este, que es lo que acabamos de crear, ¿cierto? Aquí lo único que le dijimos fue tráigame el formulario que creamos, ¿cierto? Aquí voy a usar un redirect. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente le estamos diciendo que esta vista la va a manejar de la siguiente forma. Si el método es un post, ¿cierto? Entonces, eh, coja ese post de ese formulario. Si el formulario es válido, guárdelo en la base de datos, ¿cierto? Esto sería básicamente hacer un create en la base de datos y rediríjame a la vista que tenga este nombre, a la URL que tenga este nombre. Entonces aquí entra con importancia este nombre que le pusimos acá, porque en dado caso de que yo necesite, por X o Y motivo, cambiar estos, que se llame ahora listas, entonces yo no tengo que cambiar todos los lados donde yo haya llamado a esa lista, sino que ya simplemente con el nombre, él sabe que esa URL cambió y que la tiene que usar. ¿Listo? Esto cuando el método es post, si el método es un get, pues entonces simplemente le estoy diciendo muéstrame ese formulario y váyase a contactform.html. ¿Listo? Y le paso el contexto, que en este caso sería el formulario. ¿Listo? Ahora, ¿cómo creo el formulario? ¿Listo? ¿Cómo creo ese formulario? Entonces necesitamos crear este contact form, ¿cierto? Voy a crearme, bueno, aquí ya definimos la vista. El siguiente paso al definir la vista, pues es agregar nuestra URL, ¿cierto? Entonces voy a duplicar este. En este caso le voy a decir que el path es new y que ya no vamos a usar contact list, sino contact create. ¿Listo? Le cambio el nombre, contact create, y ya tenemos nuestra URL. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo me vengo aquí y le digo contact new? Lo mismo que tuvimos ahorita, listo. Este template no existe, no tengo contactform.html. Entonces nos venimos a templates, creamos contactform, listo. Listo, entonces aquí voy a copiar esto que ya lo tenía. Ya lo tengo aquí listo. Listo, ¿qué es esto? Básicamente pues la página que siempre estamos usando, copiamos esto, copiamos lo mismo, tenemos el mismo body con la misma tarjeta, con el mismo contenedor arriba, y aquí es donde vamos a utilizar entonces la sintaxis de Django como tal. ¿Listo? ¿Qué es este CSRF token? ¿Listo? CSRF token es una etiqueta de plantilla de Django y es obligatorio para proteger el formulario contra ataques de tipo CSRF. ¿Listo? Estos ataques básicamente consisten en engañar a un usuario autenticado, pues para que realice acciones que no están deseadas en la aplicación. ¿Listo? Entonces, esto es obligatorio cada que vamos a enviar un formulario. ¿Listo? Ahora, como yo aquí en esta vista le estoy enviando form, ¿cierto?
Entonces voy a poder usarlo aquí. Y este form as P lo único que hace es que me va a crear ese formulario con una como etiquetas P. ¿Listo? Entonces si yo guardo, me vengo aquí, recargo, vemos que ya tengo este formulario. ¿Listo? Si yo vengo aquí, inspección, ¿listo? Vemos que aquí me creo el formulario como etiquetas P. ¿Listo? Listo, entonces ahí ya con este formulario ya vamos a poder crear más registros, ¿cierto? Entonces me voy a volver aquí un momento. Tengo a David y Juan, voy a crear a Carlos. Listo, entonces aquí, bueno, necesito ingresar la fecha de mi cumpleaños, pero ¿cómo es el formato de fecha? Yo no sé cómo es el formato de fecha. Listo, entonces para esto, en el formulario, aquí podemos utilizar algo que llamamos widgets, se llama widgets. ¿Qué son estos widgets? Básicamente vamos a poder configurarle más cosas a ese formulario. Listo, en este caso voy a configurar Virt, ¿cierto? Entonces voy a decirle forms, voy a decirle aquí que es un date input, ¿cierto? Y aquí le vamos a poder agregar todos los atributos que queramos, ¿listo? Entonces en este caso yo le voy a decir que type es igual a date. Listo. Entonces si yo me recargo aquí, vemos que esto lo que hizo simplemente fue agregar este atributo date aquí en este input, type date. Listo, fue lo que yo le dije en el formulario. Y así, pues ya no voy a tener errores de digitación por parte del usuario, ni voy a tener errores pues en la creación de este formulario. Listo, entonces ahora sí voy a agregar a Carlos. Voy a poner aquí cualquier fecha y lo voy a guardar. Y no encontró contact list. Okay. Le puse mal el nombre, entonces si vieron que no encontró contact list porque tenía mal el nombre en la URL, entonces tengo que cambiar mi nombre de la URL. Una vez. Listo, entonces aquí tengo que volver a hacer el post, le digo guardar y como vemos, bueno, ahí ya como esto hace primero el guardado, ¿cierto? Aquí en la vista yo le dije guárdeme y después rediríjame. Entonces vemos que me lo guardo dos veces. ¿Listo? Pero entonces ahí ya tendremos nuestro formulario para crear como tal. Pues ya vamos a poder crear todo en nuestra base de datos. ¿Listo? Listo. Pero ahora necesito un botoncito que me redirija a ese formulario de crear, ¿cierto? Porque pues el usuario no va a venir aquí a introducir new para redirigirme al formulario para crear, ¿cierto? Necesito un botón que desde la interfaz del usuario pues me redirija ahí, ¿cierto? Entonces voy a crear ese botoncito aquí en Contact List. Listo. Voy a crearlo en esta parte. Aquí después de esto. Voy a decirle div. Listo. Y voy a crearlo como una etiqueta A. Listo. Aquí le voy a decir que esto va a ser una URL, ¿cierto? Y que me va a llevar a contact create. ¿Listo? Este es el nombre que yo le estoy dando a mi URL, ¿cierto? Entonces aquí también vemos, si yo pongo yo aquí también puedo decirle slash new, ¿cierto? Ponerlo así, slash new. Pero en dado caso de que yo que cambie cualquier cosa de esta URL, pues ya no lo va a reconocer. Entonces, por eso es preferible usar, pues, el nombre de esa URL que estamos creando. ¿Listo? Voy a crearle aquí un class. Listo, y aquí registrar,
Listo. Entonces ya tengo mi botoncito que cuando yo le dé clic voy a poder crear un contacto nuevo. Listo. Entonces creo que Pedro ya estaba. Entonces primera Carolina. Entonces ya tenemos cómo vamos a registrar nuestros contactos y cómo vamos a visualizar. ¿Listo? ¿Qué nos falta ahora? La visualización de crear, ¿cierto? De editar, perdón, porque si ese contacto cambia o algo así, entonces vamos a querer editarlos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo ya muy rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a utilizar, bueno, bueno, aquí me faltó la parte de, esto ya lo hicimos usando una función como vista, ¿cierto? Me falta la parte de usar una clase, ¿cierto? Entonces, me la voy a traer de aquí, básicamente es muy similar a la otra, ¿cierto? Pero en vez de usar este list view, voy a tener que usar update view, ¿cierto? ¿Listo? Este reverse lazy lo único que hace pues es que me redirige a este contact list. ¿Listo? Y al igual que en el de create, le pasamos un modelo, el form class, en este caso el formulario que creamos, el template name. ¿Listo? Y la success URL. ¿Listo? Entonces voy a crear aquí en URL ahora el ejemplito así y lo voy a llamar new. Que ya no va a ser este, sino que voy a importar update view, contact update view, contact update view, contact update view. Listo, entonces para visualizar que este también está funcionando, contact create, update, este, create. Listo, entonces para visualizar que este sí está funcionando, lo único que voy a hacer es que aquí en mi lista, listo, ya no me va a llevar a contact create, sino a contact create mediante una clase basada en vista. Listo, voy a volver a correr el servidor. Listo, y si yo recargo, entonces vemos que tengo un error y es porque aquí, listo, contact form. Listo, entonces vemos ya que en esta vista ya basada en clases también vamos a poder adicionar un nuevo registro, ¿cierto? Entonces voy a agregar a Camila arroba gmail.com. Bueno, ahí vemos que cuando nosotros definimos aquí en nuestro modelo que esto tenía que ser de tipo email, tenemos una validación antes de enviar el formulario. Entonces, si vemos que aquí nos está diciendo que eso no es un correo válido. Entonces, ahí tenemos validaciones que nos pueden servir. Contactos, aquí los contactos. Aquí era list. Slash contact. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos creado Camila y ya.
Listo, entonces, bueno, yo creo que por tiempo ya no alcanzamos a terminar el ejercicio completo, ¿cierto? Con las funciones de editar y eliminar. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles ya el ejercicio completo que yo ya pues tenía construido previamente y cómo se vería eso, ¿listo? Para que pues ustedes se lleven la idea de cómo se vería. De todas formas, vamos a hacer un breve recorrido por todo por todo el proyecto y pues básicamente la idea era que ustedes entendieran cómo funcionan esas vistas, qué diferencias tenemos entre funciones basadas en vistas y entre clases basadas en vistas. ¿Listo? Entonces voy a activar otra vez aquí mi proyecto y voy a correr mi servidor. ¿Listo? Entonces la idea... Listo. Entonces, básicamente la idea era llegar a esto. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo mismo que estábamos construyendo al otro lado, pero pues el siguiente paso era crear estas vistas de editar y eliminar. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, básicamente aquí en mis vistas, ¿cierto? Básicamente aquí en mis vistas, pues yo creé esta función de contact update, ¿cierto? Que básicamente es parecida a la de create. Usamos el mismo formulario, porque cuando uno edita, pues la idea es editar esos campos que ya existen, ¿cierto? Que ya están. Y entonces yo le digo aquí que me traiga ese objeto. ¿Cómo me lo trae? Porque si nos fijamos en esta URL, le estamos enviando un parámetro a esa vista, ¿cierto? Entonces estoy diciendo edíteme y este int pk significa que va a ir a buscar por la primary key, va a ir a buscar ese objeto, ¿listo? Entonces, por eso me prellena este formulario y voy a poder editarlo. Si nos damos cuenta, tanto para editar como para eliminar, estamos usando el mismo formulario, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto posible? Por este otro contexto que le estamos mandando. ¿Listo? Entonces, si yo me vengo aquí a este contact form, vemos que yo, tanto para crear como para actualizar, estoy usando lo mismo. ¿Y qué dice aquí? Le dije, si le llega un contacto, entonces ponga editar contacto, y si no le llega nada, entonces es un nuevo contacto. ¿Listo? Esa es la lógica que yo maneje aquí. Entonces, si yo le digo registrar, estoy usando la misma plantilla, que es contact form, ¿cierto? Pero aquí no me la llena y aquí sabe que está editando. ¿Listo? Y aquí cambiamos dinámicamente esto y esto. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que nos ayuda Django, ¿cierto? En la reutilización del código que ya existe, de los formularios que ya existen, de los HTMLs que ya existen. Y si nos damos cuenta, yo aquí creé un archivo llamado base. ¿Qué es ese archivo llamado base? Pues que yo tengo una base de mi HTML. En este caso, como se dieron cuenta, en todas las visualizaciones aparece este contenedor que es esta parte de aquí, ¿cierto? Entonces la idea era no repetir esto en todos estos HTMLs. Entonces Django nos ofrece algo que se llama base. ¿Listo? Entonces nosotros lo que hacemos es extender de esa base, ¿cierto? Básicamente eso nos pone la base que ya tenemos aquí y aquí le decimos que aquí va a ir un bloque de contenido. ¿Listo? Entonces él siempre va a buscar la base y aquí le va a agregar el bloque de contenido, que es básicamente este contenido que estamos agregando aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, pues básicamente esa era la idea, llegar a esto, pues no llegamos tan avanzados, solamente nos faltó editar y eliminar, pero pues logramos, digamos que listar todo y registrar el contacto, ¿cierto? Entonces, pues el tiempo no nos ayudó mucho, pero pues la idea es que, bueno, este era un pequeño abrebocas, no sé si de pronto se puede hacer una sesión posterior a esta para ya continuar y mostrar funcionalidades más avanzadas de Django. Pero pues sí, pues digamos que hoy dimos nuestros primeros pasos en ese desarrollo web de aplicaciones con Django. ¿Listo? Django tiene muchísimo por ofrecer, es un
framework bastante robusto. Entonces, pues nada, la invitación es que pues de aquí en adelante ustedes sigan explorando nuevas funcionalidades para construir pues proyectos cada vez más robustos. Digamos que algunos siguientes pasos sería pues trabajar con formularios personalizados, validaciones digamos que más avanzadas, agregar autenticaciones de usuario y pues digamos ya personalizar el panel de administración de Django y toda esta parte. Listo, y ya pues finalmente sería el despliegue ya como tal para que todo el mundo pueda ver nuestra página. Listo. Bueno, ya quedan 4 minuticos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre la sesión, no sé qué les pareció, entonces pues aquí en estos minuticos me gustaría escucharlos y ya. Si les gustaría otra sesión sobre Django, si nos quedamos muy cortos. La grabación la vamos a poder encontrar en la siguiente semana, yo creería que por ahí en unos días, o si no la siguiente semana, en el YouTube oficial de Rita. Ya les envío el link. Listo, ahí se suben todas las capacitaciones que oferta Rita, entonces ahí vamos a poder encontrar esta capacitación del día de hoy. Listo, aquí está, ahí está el link. Listo. Entonces las siguientes semanas pues ya tendrían disponible la capacitación. De igual forma pido disculpas porque no alcanzamos a terminar todo lo que tenía en mente, ¿cierto? Nos quedamos un poco cortos de tiempo. Eh, pero bueno, esperemos a ver si de pronto nos habilitan otra capacitación para continuar con el tema o para ya visualizar cosas más avanzaditas de Django. Listo, la idea era como, por lo menos creo que se llevan la idea de cómo funciona Django y pues ya el resto es explorar y ir viendo, pues ya crear aplicaciones como tal, que es cuando realmente uno aprende bastante. Entonces, pues la invitación es a volver a llenar el formulario, los que no lo han diligenciado, para que puedan descargar su certificado. Como lo dijo Camila al inicio de la sesión, pues la idea es que en unos días ya estén los certificados subidos a la página de Rita, entonces desde ahí con su número de identificación, llenarlo muy cuidadosamente porque con el número de cédula, con el número de identificación es que van a poder descargar el certificado. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. Espero pues que les haya servido mucho y nada, muchas gracias por la participación, muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.